bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy para hablar de un asunto fundamental, porque sin duda el patrimonio histórico y cultural de Canarias es sin duda una de las grandes asignaturas pendientes de las administraciones públicas. Por ello hemos querido salir a las calles, en este caso a las calles de La Laguna, de una ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y lo hemos hecho en compañía del historiador y doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, Álvaro Santana Acuña, que nos ha acompañado para hacer una visita por algunas de las cuestiones que preocupan a muchos profesionales sobre cómo se está gestionando el patrimonio cultural en una ciudad tan importante para nuestra historia como es La Laguna. Así que, si ustedes quieren, acompáñenos a esta visita por la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Encontramos aquí en un marco yo creo que incomparable en la Catedral de La Laguna, donde nuevamente nos hemos dado cuenta de que hay una riqueza que no conocemos, porque con las obras de la catedral se han encontrado nuevos restos arqueológicos. ¿Qué es lo que han hallado en la Catedral de La Laguna los expertos, Álvaro? Sí, en el año 2013, que fue cuando se comenzaron las obras de la Plaza de la Catedral, yo advertí ante los medios de comunicación y también puse en conocimiento de las instituciones públicas que meter en la plaza de la catedral palas retroexcavadoras que bajasen por debajo de 40-50 centímetros corría el riesgo de dejar al aire libre todo tipo de restos de diferentes siglos de la ciudad, porque este espacio se empezó a urbanizar, la plaza, en el año 1515, y también restos humanos. Y efectivamente, una vez que salió la denuncia ante los medios de comunicación, a los 3-4 días aparecieron restos no en un punto de la plaza, no en dos, sino en 3 partes de la plaza. ¿De acuerdo? Entonces la obra se paralizó, la Comisión Insular también de Patrimonio obligó a que se realizase una prospección arqueológica, que se realizasen las obras correctamente para asegurarse de que las obras no iban a dañar ningún elemento arqueológico. Claro, esto para mí fue la demostración de lo que yo ya había venido denunciando tiempo atrás, y es que la peatonalización del Centro Histórico de La Laguna se había hecho sin ningún tipo de informes arqueológicos, como marca la Ley Nacional de Patrimonio para Centros Históricos y también como recomienda la UNESCO. Una planificación de qué podía pasar si al final pues, se metían esas palas en la Catedral de La Laguna. ¿Qué faltó? ¿Qué falló? ¿Por qué no se habló con expertos? Porque al fin y al cabo tú lo advertiste, pero también otros profesionales advertían de esa posibilidad. Es decir, esto era previsible. Sin duda, también un colega mío, el prehistoriador y arqueólogo José Farrugia, también advirtió junto conmigo de que podían aparecer restos humanos en la Plaza de la Catedral y se desoyeron nuestras recomendaciones. Yo lo que he venido denunciando desde el año 2005 en adelante, aunque yo empecé a escribir sobre gestión patrimonial en Canarias pues a finales de los años 90, cuando apenas era un estudiante de carrera, pero a partir del año 2005 yo incidí especialmente que la creación de un nuevo plan especial de protección del centro histórico, redactado por una compañía privada que contrató el ayuntamiento para peatonalizar y gestionar el centro histórico, atentaba sistemáticamente contra los principios por los cuales La Laguna había sido considerado Patrimonio de la Humanidad. Y el proyecto de la catedral era solamente una de las muchas actuaciones negligentes y poco respetuosas que se hicieron en otras partes del centro histórico, no ya solo en términos de peatonalización, sino también en términos de reformas interiores de casas, destrucción o derribo prácticamente de más de media docena de casas terreras, actuaciones también que han sido denunciadas por asociaciones de vecinos en edificios ya catalogados y protegidos como la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Entonces una larga lista de agravios que solamente en el año 2013 explotó también porque hubo un movimiento muy importante de movilización ciudadana contra la eliminación del estanque en la Plaza de la Catedral. Quizá lo más sorprendente de todo esto es que estás hablando, describiendo una gestión irresponsable del patrimonio cultural en una ciudad que es declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial o Patrimonio de la Humanidad, en este caso por sus valores
culturales e históricos. ¿Esto cómo encaja, Álvaro? Claro, ¿Cómo podemos entender esa gestión irresponsable con después ese reconocimiento que tiene la ciudad? Sí, sin duda se trata de una gran paradoja, porque la UNESCO cede a la corporación local la gestión del centro histórico, entendiendo que desde la institución local va a haber una buena voluntad para gestionar el centro acorde a los principios por los cuales la UNESCO la considera un sitio patrimonio de la humanidad. Y claro, lo que ocurrió en La Laguna desde el 2004 hasta el 2014 sobre todo fueron 10 años en donde esta multinacional estaba aquí presente, gestionó un plan especial de protección que era afines a sus intereses y también intereses afines de franquicias, de grandes comerciantes, y sin embargo lo que provocó es la progresiva expulsión de los residentes del casco histórico y también la penetración cada vez más frecuente de la franquicia y la expulsión del pequeño y mediano comercio. ¿Y esto puede tener consecuencias, esa gestión irresponsable, en que a lo mejor la UNESCO un día diga, bueno, ustedes no están cumpliendo con ese pacto o ese acuerdo que tenemos o que conlleva la Declaración de Patrimonio de la Humanidad? Sí, sin duda, ha habido lugares que han perdido el título de Patrimonio de la Humanidad, ya sea por gestión negligente o por, de hecho, la propia ciudadanía ha entendido que la preservación de ese centro, de su lugar histórico, era incompatible con el desarrollo de la ciudad. Claro, lo que no puede ser es que el ayuntamiento, por un lado, se comprometa a cumplir la Ley Canaria de Patrimonio, la Ley Nacional de Patrimonio y también las directrices establecidas por la UNESCO, y que por otro lado asistamos a un modelo de desarrollo de la ciudad que transforma el centro histórico en un parque temático, como una especie, como una playa turística que traslada desde el sur a un centro histórico del siglo XVI y que da carta blanca a que pueda haber franquicias que compitan en desigualdad de condiciones con pequeños y medianos comercios. Si te parece, Álvaro, vamos a aprovechar que estamos sobre el terreno y vamos a ver algunos de esos ejemplos de los que has hablado en esta introducción, que yo creo que nos van a ayudar un poco a entender por qué ha habido esa gestión irresponsable del patrimonio histórico de La Laguna. Hemos tenido que irnos muy lejos de la catedral porque me ha frenado aquí en esta esquina donde yo nunca me había dado cuenta de que tenemos un grabado que me comentabas que es importante y que, entre otras cosas, bueno, pues que no sabemos muy bien a qué se deben este tipo de inscripciones, que creo que no es la única que hay en La Laguna. Sí, en efecto, aquí cuando comenzaron las obras de la Plaza de la Catedral yo alerté de la presencia de un grabado histórico sobre piedra que, dada su característica, es obligatoriamente un objeto protegido por la Ley Nacional de Patrimonio como grabado rupestre. Y yo alerté, y de hecho las palas retroexcavadoras pasaron por encima de este grabado, lo dañaron, y yo lo que planteé es que con la peatonalización del centro histórico se perdieron muchos grabados de estas características que no sabemos si cumplían una única función o múltiples funciones, porque te mostraré más tarde otros grabados con diferentes características. Aquí, por ejemplo, ves un grabado de forma cuadrangular con un pequeño punto en el centro, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que algunos de mis colegas me han planteado, y yo también pienso, es que se trata, por ejemplo, de un punto topográfico que utilizan los ingenieros para, por ejemplo, alinear las calles, alinear los petriles, tomar puntos de referencia con otras partes de la ciudad, mediciones catastrales, cuando tú te encuentras, por ejemplo, por la calle con estas personas que tienen un teodolito, ¿no? Que es como un trípode y están detrás de una camarita, pues eso, y que podría ser como un punto que podría cumplir esa función. Y no se tuvo en cuenta su protección, por ejemplo, de este grabado, y no sé si de otros que pudiera haber, cuando se hicieron las obras de la catedral. Claro, entonces yo lo que denuncié es decir, bueno, aquí tenemos un grabado histórico de importancia, de alto valor patrimonial, que debe ser protegido, entonces solamente a raíz de mis denuncias se puso como una especie de chapa por encima, aún así se retiró del lugar en el que estaba originariamente y se ha colocado unos centímetros más desplazado. Y como veremos un poco más adelante, bueno, pues grabados de este tipo y de otros tipos están colocados por todos los petriles de basalto del Centro Histórico de La Laguna, que fueron suprimidos sin miramiento con la peatonalización que se ha realizado. No, Álvaro, ¿y ahora dónde estamos?
Pues ahora mismo estamos delante del último ejemplar que existe en el casco histórico de La Laguna, de lo que yo llamo una casa terrera noble. ¿Eso qué significa? La percepción que tenemos es que las casas terreras son edificios humildes, de una altura pequeña, y que fundamentalmente es un tipo de vivienda asociado a las clases campesinas o a las clases bajas urbanas o a las clases medias también urbanas de La Laguna. Pero realmente La Laguna antes del siglo XVIII, en el que hubo un gran momento de construcción de casas nobiliarias, porque en Canarias es un momento de aristocratización, de ennoblecimiento, desaparecieron muchas de estas casas, en el que estamos hablando de casas grandes, pero que son casas terreras de familias importantes de la ciudad. Entonces, esta casa enfrente de la cual estamos, ese es el último ejemplar que queda en La Laguna de casa terrera noble. Algunas personas, por ejemplo, que conozcan la historia de La Laguna, también recordarán, o han visto en fotos, que en el solar del actual Teatro Leal existía también una casa terrera de estas características, una casa terrera muy alta, pero que realmente era de un solo piso. Aquí, por ejemplo, vemos como esta casa tiene un pequeño sótano y luego también una planta noble muy alta. En Las Palmas de Gran Canaria, en Teguise y también en muchos centros históricos de América Latina uno puede ver esta tipología de casa, que en La Laguna ahora mismo solamente nos queda un ejemplar. En este caso también lo que sabemos es que esta casa además es probablemente del siglo XVI por las características estilísticas de la fachada, donde tenemos una cantería de piedra, unas líneas muy sencillas en la parte superior, y esta se corresponde también con el tipo de piedra que se empleó en algunos de los edificios más antiguos de La Laguna, como la Casa del Corregidor, que ahora se está arreglando, o la Casa de los Capitanes, que están en la calle Carrera. Y sin embargo, estamos también aquí ante un edificio muy importante, del cual ni siquiera existe probablemente evidencia en documentación histórica, y sin embargo, por las características que tiene, como te comentaba antes, pues es un tipo de casa terrera también perteneciente a las clases altas de La Laguna, y como decía antes, este era un tipo de casa terrera que estaba más presente en el centro histórico. Porque si hemos hablado de esta casa terrera noble que tenemos aquí al lado y hemos visto los problemas que ha habido para conservar este tipo de construcciones, ¿qué ha pasado en líneas generales con las casas terreras de los campesinos de los que hablabas, de las clases más humildes que viven en La Laguna? Si no se ha conservado las grandes construcciones de los nobles, imagino que tampoco se habrá respetado mucho esa tipología tan característica, ¿no?, de la casa terrera de La Laguna. Sí, efectivamente. Yo hace 10 años publiqué un reportaje a 4 páginas durante 2 días consecutivos en el periódico El Día, precisamente para marcar el 10º aniversario de la declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Se titula el artículo La peste lagunera, en el que yo alertaba de la progresiva desaparición, no ya ni siquiera es que se mantuviese la fachada, sino la progresiva desaparición de las casas terreras del centro histórico. Es decir, la calle Carrera, Herradores, San Agustín, tenían casas terreras que se habían mantenido hasta antes de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y que habían sido desapareciendo. Y claro, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, entre otras cosas, se dio porque en La Laguna conviven en la misma calle diferentes grupos sociales. ¿De acuerdo? La casa terrera, una casa de balcón, una casa terrera noble, como este ejemplo que tenemos aquí, o por ejemplo un edificio también pues tipo más Palacio de Nava, por ejemplo. Entonces, claro, lo que le da a La Laguna también su prestigio, su carácter único, es precisamente la convivencia de todos estos tipos de casas en un espacio urbano que, por ejemplo, no nos encontramos en Vegueta, ya no nos encontramos en La Orotava, que son centros históricos también importantes. En La Laguna eso se preservó, y eso fue uno de los argumentos que se pudo esgrimir ante la UNESCO para declarar La Laguna Patrimonio de la Humanidad. El resultado, 18 años después, o de hecho prácticamente desde la recepción del título de Patrimonio de la Humanidad, fue precisamente el atacar este tipo de vivienda. Y yo, en los primeros 10 años, habían desaparecido más de media docena de estas casas terreras, y 50 de ellas, hoy en día, están en peligro crítico de extinción. Bueno, dejamos un poco a un lado ese patrimonio noble del que hemos hablado para también tratar ese patrimonio más vinculado al pueblo llano de La Laguna, a los campesinos que vivían en esta zona, y yo creo que esta casa terrera es un buen ejemplo, por lo menos tú querías hablarnos de ella porque consideras que es un buen ejemplo. ¿Qué está pasando en esta casa terrera que vemos que, bueno, parece que está en obra? Sí, en la parada anterior, como te comentaba, estábamos enfrente de lo que yo llamo una casa terrera noble, que es el último ejemplo que queda en La Laguna
de ese tipo de casa. Pero claro, también la importancia de la casa terrera es que no simplemente una casa pequeña como esta, sino como comentaba antes, también puede ser una casa terrera donde vive una gran familia. Lo que comentaba también antes es que algo que le da a la laguna su carácter de patrimonio mundial es precisamente la convivencia de casas de diferentes grupos sociales en el mismo espacio. Esa casa terrera noble que acabamos de ver está escasamente a 30 segundos caminando de aquí y luego nos encontramos con una casa terrera. Claro, el problema ahora mismo que sucede con las casas terreras es que no existe una sensibilidad por parte de las instituciones públicas y un entendimiento de por qué se tiene que proteger este tipo de edificios, cuál es realmente el valor patrimonial que tiene una casa terrera. Claro, y tenemos que entender que la casa terrera en Canarias es el tipo de vivienda más presente, no solamente en los espacios rurales, sino también en los espacios urbanos. Es además también un tipo de casa que tiene conexiones con el legado de Portugal en Canarias. En Portugal, por ejemplo, estas casas se denominan casas terreiras. Además, estamos ante un tipo de casa que también nos encontramos en América Latina y en ese sentido, La Laguna, como otros centros históricos de Canarias, tenemos que recordar que fueron un laboratorio del tipo de ciudad que desde el Reino de Castilla, cuando se descubrió América, se exportó a América. Y precisamente muchas de las ideas que nos encontramos en los centros históricos latinoamericanos están presentes aquí en La Laguna. Y uno de esos elementos son, por ejemplo, las casas terreras. Por tanto, son fundamentales para entender bien cómo era la organización social de una ciudad como La Laguna y es una parte fundamental de ese legado, pero ¿hay la misma sensibilidad con este tipo de construcciones que con otras más vinculadas a esa nobleza o incluso a la iglesia, ¿no? Claro, y una de las ideas que he venido comentando en los últimos años es que no vivimos en democracia con nuestro patrimonio, ¿de acuerdo? Es decir, de las instituciones públicas se protege fundamentalmente el patrimonio más monumental, como los grandes palacios, las grandes casonas, los edificios religiosos, pero no tenemos el mismo tipo de sensibilidad que también es necesaria para valorar este tipo de casas. Claro, yo no estoy hablando que se tenga que proteger absolutamente todas, pero sí que efectivamente lo que tenemos es que identificar una serie de ejemplares de casas terreras laguneras de alto valor patrimonial y blindarlas con el mismo nivel de protección legal que puede tener, por ejemplo, la Catedral de La Laguna, porque ahí sí que entonces estamos realmente logrando una protección del centro histórico como conjunto, no como una serie de casas aisladas. Y esto es un ejemplo más de cómo se ha ido permitiendo que la casa se vaya derrumbando y hasta el punto que queda arruinada, y entonces el siguiente paso pues, puede ser el de su desaparición completa. ¿Quién tiene la responsabilidad administrativamente? Por supuesto que en este caso las instituciones públicas, pero ¿quién es el principal responsable de conservar esa vivienda? Lo digo porque al propietario de casas terreras, o a los propietarios de casas terreras como esta que estamos viendo, pues a lo mejor económicamente le supone un problema tener que conservar esa vivienda, o a lo mejor considera que no tiene la sensibilidad patrimonial que tiene esa vivienda y considera que lo que le interesa es que se eche a perder para hacer un negocio, una especulación urbanística, porque a nadie se le escapa de que este tipo de construcciones están en una zona, en un lugar muy jugoso, sobre todo por el valor que tiene el suelo, ¿no? Sí. Yo es algo que precisamente también he venido defendiendo en los últimos años, y es que el patrimonio no es simplemente un bien cultural, es también un bien social. Entonces, si el propietario de esta casa la tiene adecentada, tiene pintada, la tiene bien acondicionada, ese propietario está además también dando un servicio social a la comunidad y por lo tanto tiene que ser recompensado por ese servicio social que da a la ciudad, porque entre otras cosas el turismo se beneficia de que esta persona tenga bien acondicionada su casa. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que los propietarios de viviendas históricas se quejan con razón que el mantenimiento de una casa histórica es muy costoso y que al mismo tiempo están obligados a depender de subvenciones públicas que luego además tienen que declarar a Hacienda y que tienen que acabar pagando una declaración de la renta más alta por haber recibido ayudas públicas que son directamente invertidas en el bien patrimonial. Entonces yo lo que planteo es que una de las herramientas que tiene la administración municipal, por ejemplo, es decir, bueno, no disponemos de suficientes fondos para restaurar todo este tipo de edificaciones, pero la herramienta que sí tiene la administración municipal es el de condonar la contribución, el IBI, el pago de la luz, no de la luz, del agua, de la recogida de basuras que quedan en manos de la corporación municipal. ¿Cómo logras eso? Bueno, pues evidentemente si tú eres propietario de un bien histórico
y tu casa paga una contribución anual de 10.000 euros, por ejemplo, yo lo que a ti te ofrezco desde la corporación municipal es la posibilidad de que tú me demuestres con facturas, con fotografía, que tú has invertido 10.000 euros, y tú has invertido el dinero de la contribución en tu propiedad, ¿de acuerdo? De tal manera que, bueno, estamos paliando uno de los problemas fundamentales, que es que los propietarios no pueden invertir en su propia propiedad porque tienen que pagar una contribución muy alta y al mismo tiempo ven como casas históricas que eran de familia no suponen un incentivo para vivir en el centro histórico. Curiosamente, claro, a mí me recordaba esto a una institución que no paga el IBI, como en este caso es la Iglesia, por sus propiedades urbanísticas. Claro, esto llama la atención. Yo he mirado cuánto dinero da el Cabildo de Tenerife este año en subvenciones directas, que no pasan por un procedimiento abierto y demás, para rehabilitar patrimonio histórico o patrimonio cultural, y he encontrado que solo se dan, además cantidades muy importantes, que superan los 2 millones de euros, dinero para la Iglesia, para organizaciones vinculadas con la Iglesia, para la rehabilitación del patrimonio histórico-cultural. Una institución, como decimos la Iglesia, que además no paga el IBI. Claro, también hay una mentalidad quizás en las administraciones de elitista a la hora de proteger el patrimonio, vinculada quizás con esas relaciones que existen con la Iglesia, mientras que se desprotege, nunca mejor dicho, al pequeño propietario, ¿no? Sí, bueno, una de las soluciones que yo te comentaba es precisamente el de también condonar el IBI anualmente a los propietarios de todo tipo de casas catalogadas y de alto valor patrimonial. Claro, con la situación tal y como está planteada, ahora mismo el obispado es subvencionado 2 veces. Recibe dinero público y al mismo tiempo no tiene que pagar impuestos. Claro, yo entiendo que eso es perfectamente correcto y legal y que se debe seguir haciendo. Si el obispado tiene un patrimonio histórico-artístico que es fundamental para entender la historia de Tenerife y también para entender el título de Patrimonio de Humanidad de La Laguna, pero ¿por qué no hacer lo mismo con propietarios de casas terreras que se les están cayendo, que no pueden habitarlas? O, por ejemplo, numerosos residentes del centro histórico que quieren pintar sus casas, pero que tienen miedo a que el recibir una ayuda pública la tengan que declarar ante Hacienda y por lo tanto acaben pagando más. Entonces, lo que se trataría precisamente es adoptar el mismo tipo de estructura de incentivos que recibe el obispado para también hacerlo con ciudadanos de a pie en el centro histórico. Yo vuelvo a insistir, Álvaro, porque a mí es que me parece que, no solo hablando de La Laguna, vemos el caso también en Santa Cruz de Tenerife, que muchos de estos inmuebles que tienen un valor cultural, que tienen un valor histórico o social, se encuentran en lugares donde el valor del suelo es muy fuerte, ¿no? Entonces realmente hay un interés económico o hay un posible negocio que puede ser muy jugoso, muy atractivo para esos propietarios. Al final esto evidentemente también fomenta la corrupción, fomenta la especulación urbanística. ¿Cómo se puede luchar contra eso? ¿Qué papel tienen que jugar ahí las administraciones públicas? Pues en principio yo lo que planteo es que el plan especial de protección vigente es un plan que precisamente acelera esa especulación con el suelo dentro del casco histórico, porque precisamente la especulación con las casas terreras dentro del centro histórico es brutal, mientras que en el exterior del centro histórico hay casas terreras que llevan cerradas muchísimos años, pero que no están en un estado, por ejemplo, de ruina. Que falla en la educación para que al final, pues desde edades muy tempranas, no estemos aprendiendo a respetar, a valorar y a la necesidad de conservar nuestro patrimonio. Sí, claro, yo siento que también hay un problema de fondo más importante que también desde las instituciones públicas se puede solucionar, que es realmente invertir en programas educativos que desde pequeño a los niños y niñas se les eduque en la valoración global de nuestra historia. Es decir, la historia de Canarias, tal y como se cuenta en la mayoría de los centros educativos, pues privilegia, por ejemplo, la historia de los Menceyes, pero no, por ejemplo, conocemos algo más de cómo eran, por ejemplo, cómo funcionaban las sociedades aborígenes. O, por ejemplo, la historia de Canarias, pues es una sucesión, en muchos institutos, pues una sucesión de los grandes logros de gente como Viri Clavijo, como el Marqués de Navegrimón, pero que sin embargo luego la paradoja es que este fin de semana, por ejemplo, en La Orotava vamos a tener la romería de San Isidro y claro, ¿quiénes son los protagonistas en esa romería? Son personas que van vestidas de campesinos típicos canarios y la cuestión es, ¿cómo es posible que por un lado celebremos tradiciones del campesinado canario, del cual nos sentimos muy, muy orgullosos, de también la gastronomía del campesinado canario, y que luego por otro lado estemos asistiendo a la destrucción del patrimonio hecho piedra que esos propios campesinos crearon con sus manos y que nos legaron a nosotros?
Bueno, pues ya lo han visto, quedan todavía muchas dudas abiertas en torno a cómo se ha gestionado históricamente, sobre todo en los últimos años, después de la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, el patrimonio cultural e histórico de la ciudad de La Laguna. Hemos hablado con Álvaro Santana Acuña y hemos visto pues, esas deficiencias en la gestión que siguen dando, lógicamente, que hablar y debatir dentro de la comunidad histórica, de la comunidad científica, sobre esta situación. Nosotros estaremos, como siempre, muy pendientes de todo lo que ocurra con el patrimonio histórico, tanto en La Laguna como en Santa Cruz, como en el resto de las Islas Canarias. Por nuestra parte, nada más, nos despedimos y esperamos que pasen un feliz fin de semana. Como saben, volveremos la próxima semana y estaremos con ustedes aquí, en esta misma mesa, todos los martes y jueves a partir de las 8 de la tarde. Les esperamos.